Muy buenas noches. Vamos a continuación a tener un breve estudio sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Para hoy vamos a tener justamente la primera iglesia de los 7 periodos. No vamos a poder estudiar en un corto rato todo lo referente a la profecía de las 7 iglesias. Vamos a hacer hoy la primera nada más, que es muy exquisito realmente estudiar este tema sobre la primera iglesia, porque connota todo connota sobre la iglesia apostólica. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por el estudio de tu palabra, de la profecía. Sé que das una gran bendición para aquellos que escudriñan, Señor, porque el tiempo está cerca. Bendice, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine. Te lo solicitamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí ustedes tienen justamente el tema Apocalipsis, las 7 iglesias. Para hoy justamente tenemos el tema de la iglesia de Éfeso, ¿ya? Vamos a leerle primero, esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, lo vamos a leer brevemente y para continuar pasando a las diapositivas. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto hemos estudiado justamente esta descripción la semana pasada o en el estudio anterior, en el capítulo 1 de Apocalipsis, que Cristo justamente es el que está en medio de los 7 candeleros de oro y tiene las 7 estrellas en su mano. Hemos podido estudiar que justamente Cristo tiene en sus manos el control de su iglesia, ¿no? Y que está en el lugar santo oficiando como sacerdote. O, mejor dicho, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta el año 1844, hasta que se cumplió la profecía de los 2300 años, nuestro Señor Jesús ofició en el lugar santo como sacerdote. Por eso dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hemos visto que la lámpara, o con sus 7 candeleros de oro, estaba en el primer compartimento del santuario, que era el lugar santo. Entonces no queda duda, entonces, que Cristo entró primero en el lugar santo. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, hemos visto, vamos viendo acá justamente un esquema de las iglesias que siempre comienza con una descripción de quién da el mensaje, es decir, una descripción de Cristo. Cristo conoce, hay una alabanza también en cada mensaje de cada iglesia, existe alabanza, reprensión, consejo, advertencia, ¿no? Pero también hay falsos judíos en este mensaje, ¿no? Y también una recompensa prometida. En todo este pasaje que hemos leído de Éfeso, justamente este es el esquema del cual se menciona la presentación del mensaje, ¿no? La descripción de Cristo, que Cristo nos conoce, luego nos alaba, luego nos reprende, nos aconseja, nos advierte. ¿Y de quién nos advierte? De los falsos judíos, y al final una recompensa prometida, ¿correcto? Entonces, acá sí se dan las 7 iglesias, es con una progresión tanto real, es decir, en un momento en que es escrito Apocalipsis como profética. En el viaje que hacemos a través de la geografía para encontrar físicamente las 7 iglesias, encontramos los 7 periodos por los que la historia de la iglesia va a pasar.
Entonces, las 7 iglesias que eran pues Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran lugares que estaban ubicados en Asia Menor. Entonces, a esas 7 iglesias fue llevado este mensaje, pero tenía doble cumplimiento. Se trataba de un mensaje, de unas cartas que eran dirigidas a cada una de esas iglesias que existían en aquellos tiempos del apóstol Juan, en la época apostólica, pero también estaba justamente abocada a una profecía que duraría durante los 2000 años del periodo de la iglesia, desde que Cristo fue al santuario celestial hasta su segunda venida, hasta el periodo de su segunda venida. Sabemos que son 2000 años que tienen que ocurrir desde el año 31 hasta el año 2031, que son 2000 años redonditos. Entonces, la historia de las 7 iglesias abarca ese periodo de 2000 años de historia. Entonces, ahora estamos estudiando justamente el mensaje a Éfeso. Muy bien, Éfeso. Llegando desde Patmos, la primera de nuestras visitas nos lleva a Éfeso, probablemente la iglesia más importante de la época, ¿no? Sus luces son las primeras que se pueden apreciar desde el mar. No es por casualidad que Éfeso fue la iglesia escogida para representar la primera iglesia, portadora de la primera luz al mundo. El punto de inflexión de esta carta nos lleva justamente a esta cualidad de primera, ¿no? La primera iglesia. De la misma manera que Daniel en su libro había lanzado su ciclo profético a partir de su época e identifica el primer reino, Babilonia, en los tiempos del jardín del Edén, ¿no? Juan comienza su ciclo profético desde su época, asociándolo también al jardín del Edén. Y eso lo vemos en el versículo 7, ¿no? En la promesa que dice, ¿no? Al que venciere, ¿no? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios, ¿no? Es interesante. Entonces, eso es lo que justamente menciona, ¿no? Éfeso era la principal ciudad de la provincia de Asia, no era la capital, lo era Pérgamo, pero disponía de un buen puerto y estaba ubicada en el comienzo de una carretera que unía Oriente con Occidente. De Éfeso justamente tenemos también historias, ¿no? Cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso, ¿no? Y justamente hubo una revuelta, ¿no? Porque en ese lugar justamente estaba el templo de Diana, ¿no? El templo de Diana, la reina del cielo, y también porque también habían muchas personas que comerciaban ahí, vendían estatuillas del templo de Éfeso, estatuillas de Diana, de todo eso, si hacían lucros y negocios con eso. Entonces la predicación del apóstol Pablo justamente redundó a que muchos dejaran la idolatría, y justamente un grupo federado de ociosos que justamente se llegaban a esos negocios arremetieron contra Pablo, ¿no? Denunciándolo ante el gobernador, ¿no? Para que fuese apresado, ¿no? Y de ahí toda una serie que está justamente eso redactado pues en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces justamente Éfeso es una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Artemisa, una diosa cubierta con glándulas mamarias, diosa de fertilidad, ¿no? Los efesios eran conocidos por su superstición y el comercio de amuletos era de los más florecientes, ¿no? La inmortalidad del alma y el crimen de los efesios eran archiconocidos en la zona, ¿no? Entonces, esa es la historia de Éfeso, ¿no? Esta iglesia fue fundada por Aquila y Priscila, una pareja de laicos. También colaboró Apolos y el apóstol Pablo. Eso está en Hechos capítulo 18, versículos del 18 al 26. Esa historia, ¿no? Pablo ya les advirtió que algunos de entre ellos comenzarían pronto a enseñar herejías. Y eso está justamente en Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7. Que nadie os engañe con vanas razones. No tengáis partes con nadie que trate de hacer eso. Y justamente eso también existe una carta del apóstol Pablo dirigida a los efesios, ¿no? A la iglesia de Éfeso, ¿no?
Entonces, todas estas cosas justamente van relacionándose, ¿no? De los problemas que ya existían, ¿no? Y hemos leído justamente en este capítulo 2 de que menciona, ¿no? Yo conozco tu obra y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Justamente ese es el mensaje de Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Es que ya existían ya judíos que no aceptaban a Cristo, se infiltraban en las iglesias para meter, justamente para judaizar a los cristianos, para meter sus herejías, tantas cosas, ¿no? Y eso es lo que justamente el apóstol Pablo y muchos apóstoles de Cristo lucharon contra esas herejías, ¿no? Entonces, Éfeso también representa la era de la pureza apostólica. Es el momento del primer amor. Eso significa en griego deseable. Y eso también justamente está en el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, eso era justamente el ímpetu que tenían los apóstoles cuando el Espíritu Santo descendió, ¿no? Y el Pentecostés, y todos fueron a predicar justamente a los extranjeros, a los gentiles, y el evangelio se extendió por todo el mundo, como una vez lo mencionó en su carta el apóstol Pablo, ¿no? Existía amor por predicar el evangelio, el amor por salvar almas, el amor misionero. Entonces fue un tiempo de gran crecimiento. Es cuando se efectúan los bautismos de los primeros conversos paganos. El historiador Gibbons dice que los cristianos llegaron a ser en la época que representa Éfeso unos 6 millones de cristianos. El historiador Gibbons, un historiador muy respetable de la del siglo XVII. Ahí pueden ver a Éfeso. Bueno, Éfeso, entonces el periodo de la iglesia apostólica o la iglesia pionera, la iglesia de Éfeso, abarca desde el año 31 que Cristo fue al cielo hasta el año 100 después de Cristo. Hasta el año que justamente fue escrito el libro de Apocalipsis, ¿correcto? Hasta la época que también murió el último apóstol de Jesús, que fue el profeta Juan. La descripción de Cristo, ¿no? Así comienza el versículo, ¿no? El que tiene las 7 estrellas y camina entre 7 candeleros. También ese texto menciona que Cristo conoce las obras, el arduo trabajo y paciencia, ¿no? El elogio no se cansa, prueban los maestros y aborrecen nicolaitas. Eso está justamente en el versículo 6. Pero tienes esto que aborrece las obras de los jesuitas. Perdón, ¿qué dije? Jesuitas, no, nicolaitas, ¿no? ¿Por qué mencioné así? Porque los jesuitas son los que justamente se infiltran, ¿no? En las iglesias protestantes, en la iglesia adventista. Es una orden, es un ejército. Es el ejército militar de la iglesia católica apostólica romana. Entonces, esa misma característica hipócrita de infiltrarse dentro de las iglesias para espiar y llevar informe a la iglesia católica romana, la principal, al Vaticano, así también era una característica de los nicolaitas, ¿no? Pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco, ¿no? Entonces, la reprensión abandona su primer amor. Eso está en el versículo justamente 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el consejo que también da: arrepiéntete, vuelve al primer amor y haz las primeras obras, ¿no? Eso es lo que dice también, ¿no? El versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, había un sector también de la iglesia apostólica que eran personas conformistas, chismosas, de todo había. Entonces, pero que una vez que habían conocido el evangelio se esforzaron por predicar a los gentiles, pero también se cansaron, ¿no? Y esa reprensión de amor justamente iba a la iglesia, ¿no? A la advertencia, ¿no? La advertencia dice, ¿no? Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré
tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces es importante, la recompensa está en el versículo justamente 7, que al que venciere la daré de comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces este periodo abarca desde el año 31 hasta el año 100, el primer periodo histórico profético de la Iglesia de Dios. Prácticamente todos los estudiosos coinciden en que este fue el periodo al que hacía referencia la Iglesia de Éfeso. Se cree que abarca estos años porque en el 31 es cuando se derrama el Espíritu Santo y en el año 100 es cuando muere el último de los apóstoles, el apóstol Juan. No obstante, las fechas que se dan para determinar los periodos correspondientes a las 7 iglesias son en la mayor parte de los casos solo aproximados. Las diferentes épocas aplicadas al pensamiento y a la experiencia de los hombres no comienzan ni terminan en momentos definidos. Entonces son aproximados, ¿no? De hechos importantes que han sucedido dentro de los 2000 años. Entonces Jesús tiene las 7 estrellas en su mano derecha, en su diestra. Este es el símbolo que representa a los 7 ángeles o mensajeros enviados a las 7 iglesias. La estrella de oriente, por ejemplo, que tuvieron, ¿no?, los magos, ¿no?, cuando Jesús nació, ¿no? Se identifica como el que tiene la palabra. La palabra tiene significa tener firmemente asido. Nadie se las puede arrebatar de la mano, porque Jesús es Dios y en su mano su iglesia está segura, ¿no? Sostener algo así en la mano significa protección y dominio. Yo diría también seguridad, ¿no? Entonces Jesús anda en medio de los 7 candeleros. En realidad está diciendo portalámparas. El cuenco donde se lleva la luz. Las iglesias son las depositarias de la luz. Apocalipsis 1:20 nos dice que las portalámparas representan las iglesias. Anda en medio, quiere decir que Cristo nos cuida, nos vigila, nos protege, vela por la pureza y el crecimiento de su iglesia. Cristo conoce. Aquí pueden ver en el pantallazo que cuando justamente los fariseos, ¿no?, arrojaron a los pies de Jesús a una mujer descubierta en adulterio, Cristo comenzó a escribir en el piso. ¿Pero qué escribía en el piso? Los pensamientos y las malas intenciones hipócritas que tenían los acusadores de la mujer que había caído en adulterio. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo es Dios y conoce los pensamientos. Entonces, algo así, ¿no? Se describen en el mensaje de Éfeso que yo conozco tus obras, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces, Cristo es el único que tiene un verdadero y real conocimiento de todo lo que hacemos y también de lo que pensamos. Satanás puede ver nuestras acciones. Es por lo que él nos acusará en el juicio ante Dios. Satanás es el acusador, pero no puede ver ni saber lo que pensamos. Satanás es un ser creado. No tiene poder para leer nuestros pensamientos. Satanás. Génesis 6:5 dice: todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto se hace referencia a los antediluvianos, ¿no? Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo profundo de nuestros sentimientos e intenciones hablan a Dios. Se demuestra en nuestras obras, trabajo y paciencia. Da importancia a algo que hoy nos damos, la necesidad de mostrar activamente nuestras creencias. O sea, quiere decir que Dios conoce todo lo que pensamos y hacemos. El cristiano ha de ser juzgado no tanto por los hechos que haya hecho en esta vida, sino por las intenciones que hayamos tenido en nuestras acciones. El elogio que justamente se menciona en el primer mensaje, no se cansa. Uno de nuestros principales problemas es que nos agotamos de tener fe. Entonces, la prueba a los maestros. Puesto a prueba a los que pretenden ser maestros o apóstoles. ¿Recordáis, verdad, que se levantarán falsos maestros? Aborrece a los nicolaitas en la iglesia de Éfeso. Es una de las sectas heréticas que atormentó a la iglesia de Éfeso. Nicolás de Antioquía puede ser, o uno de los 7 diáconos, no se sabe. Es un misterio todavía. Eso no se sabe. ¿A qué secta se refiere
de los nicolaitas al cual se refiere el apóstol Juan. No sabemos con precisión, pero por las actitudes ya se sabía que eran gente infiltrada, gente que trataban de apartar a los cristianos de la verdadera fe, ¿no? Entonces, una mala comprensión de las enseñanzas de Pablo sobre la ley y la gracia les había llevado a rechazar todas las exigencias de la ley. Como la gracia no nos libera de la ley, creían que el cristiano era libre de desatar las pasiones terrenales. Entonces, ahí podemos ver justamente había esa pugna, ¿no? En esos tiempos de la iglesia temprana, ¿no? Vamos a ver ahora el mensaje de reprensión, ¿ya? Eso está justamente en el versículo 3, ¿no? Has abandonado tu primer amor. Vamos a ver. Lo que en realidad se le está reprochando a esta iglesia es que su fuego solo ha durado el tiempo que dura una llamarada. Entonces el Espíritu Santo se reconoce como lenguas de fuego, ¿no? Que justamente sobrevino para los apóstoles que estaban en el aposento alto, ¿no? Entonces, hay muchos cristianos o discípulos de Cristo que fue duradero hasta su muerte, ¿no? Ahí tenemos pues a todos los apóstoles, pero de los discípulos, ¿no? Muchos solamente momentáneamente, así como Ananías y Zafira, ¿no? Que justamente estaban muy fogosos, ¿no? Con la unción del Espíritu Santo, pero después, ¿qué pasó? Traicionaron, se quedaron con una parte de las ofrendas o de lo que habían prometido, y prácticamente ¿por qué? Porque su fe se había apagado, esa llama de fuego en el corazón de un inicio se había apagado, y eso era característica de muchos cristianos de aquella época. Entonces es un periodo de una iglesia recién nacida, la época apostólica y el mensaje de Cristo latente. ¿Qué darías por haber estado allí? El consejo es: arrepiéntete de corazón. Dice que vuelvas al primer amor. Recuerda, lo primero que hizo el hijo pródigo cuando volvió en sí fue recordar a la casa de su padre, ¿no? ¿Qué dijo el hijo pródigo? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros, ¿no? Y tienen comida, tienen de todo. Y yo, que siendo el hijo, imagínate, estoy acá pues sin dinero, estoy comiendo los algarrobos de los cerdos. Entonces, justamente cuando recuerda, eso fue el primer paso que al arrepentimiento. Y entonces eso es lo que justamente un cristiano debe hacer: recordar su situación, ser sincero consigo mismo y alzar los ojos al cielo, ¿no? Recordar dónde uno ha caído. Arrepiéntete, primero recordar y luego arrepentir, ¿no? Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros, ¿no? Y al hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre. Entonces esos son los pasos del arrepentimiento. También cuando dice, ¿no? Y haz las primeras obras. El joven rico comparado con el hijo pródigo, ¿cuál parecía mejor? El hijo pródigo. En cambio el joven rico dice que cuando Jesús le dijo, ¿no? Vende todas tus posesiones y dáselo a los pobres y ven y sígame. Entonces el joven rico, ¿qué dijo? Simplemente ya nunca más siguió al Señor porque le dolía vender sus propiedades, tenía amor a las riquezas. Entonces eso es lo que sucedió. Pero en cambio el hijo pródigo también en su hacienda de su padre tenía plata, pero como había perdido todo lo que su padre le había dado, había malgastado, entonces se quedó pues, como se dice, pobre, ¿no? En la ruina quedó. Pero justamente miró al cielo y justamente el perdón del padre fue de una forma muy completa.
Advertencia: quitaré tu candelero, dejarás de ser mi iglesia, dejarás de pertenecer a mi pueblo, ya no tendrás más el privilegio de ser la iglesia que lleva la luz al mundo. Igual que le quité este privilegio al pueblo de Israel, tú también puedes perderlo. El riesgo de error y de apostasía dentro de la iglesia siempre han existido y siempre existirán. No existe nada perfecto, humano, ¿no? No es suficiente con ser miembro de la iglesia para asegurarse la salvación. Incluso dentro de la iglesia, pero puedes estar perdido. Entonces, así es el tema, ¿no? Así es el punto. La recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Miren estos manjares riquísimos, ¿no? Comerás del árbol de la vida, y eso es lo que dice justamente el versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, eso es lo que he querido presentarles. Entonces vamos a culminar con una oración y en los próximos días tal vez vamos a continuar con la segunda, tercera, y voy a tratar, Dios mediante, terminar las 7 iglesias antes del siguiente sábado para poder correr. Ya, ayúdame con sus oraciones para poder disponer de los días particulares, día en que trabajo, poder disertar los capítulos siguientes del libro de Apocalipsis, que ahora lo necesitamos con mayor razón, ¿no? Vamos a culminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por estos momentos de que nos has ilustrado el tema de Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, el mensaje de Éfeso, que todas esas cosas que han sucedido en la época apostólica, Señor, siempre han existido en todas las épocas, Señor, y al cual ahora estamos viviendo en las épocas finales. Ayúdanos, danos tu luz para comprender, Señor, todo el libro de profético para poder seguir preparándonos diariamente. Ayúdanos, Señor, favores que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, feliz semana, Dios le bendiga en gran manera. Se despide de ustedes Pedro Morales.